Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 10, verso 34 al 39. Venimos hace, creo que 5 domingos con estudiando el libro de Mateo, el capítulo 10. Mateo llevamos más tiempo, pero estudiando el capítulo 10 llevamos con hoy 5 domingos. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 10, verso 34 hasta el 39. Dice: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esta es una parte del pasaje con la que de pronto muchas personas no están de acuerdo. Hay creyentes que todavía esto no lo logran digerir, no logran aceptarlo. Por eso, pocas palabras de Jesús pueden llegar a resultar tan escandalosas, tan desconcertantes para el oyente de hoy como esas. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, porque no he venido a traer paz, sino espada. Porque nosotros vivimos en una época donde el Evangelio se ha presentado como un mensaje o un discurso de paz y amor, ¿no? En muchas iglesias, en muchos lugares, pero presentan el Evangelio como paz y amor, aunque hay otros sectores que lo han tomado como un discurso de odio porque atenta contra sus percepciones, contra sus filosofías y pensamientos. Pero en muchos contextos cristianos, el mensaje del Evangelio se ha tomado como un discurso de amor, de paz, un mensaje liviano, motivacional, y también se ha presentado a Cristo como un hippie, paz y amor, peace and love, ¿no? Un pacificador, un terapeuta que la gente busca cada 8 días para sanar, para más bien como tratar de calmar sus conciencias, ¿cierto? Como si fuera un coach de autoayuda, motivacional. Por eso, cuando leemos este pasaje y vemos toda esa parte en la que está diciendo que no es digno de mí, que no es digno de mí, que no es digno de mí, pues eso entra como en choque, es como un golpe que entra de frente, rompiendo con esas percepciones, con esos puntos de vista humanos, con esas categorías culturales que la gente le ha dado al Evangelio, a esa percepción equivocada que muchas personas hoy tienen del mensaje, muchos creyentes de cristal hay hoy en día, que tienen una percepción equivocada de lo que realmente significa el Evangelio. A muchas personas hoy les están predicando que Dios los ama, que Dios los ama, que Dios los ama, que así como usted, Dios lo ama, Dios no lo ama a usted porque usted es así. Dios lo ama a pesar de que usted sea así, a pesar de lo que usted es pecador, imperfecto, ¿cierto? A pesar de que usted quiere vivir su vida como usted le da la gana, a pesar de todo eso, Dios lo ama, porque Dios le da alimento, techo, vestido, salud, trabajo, bueno, cuántas cosas nos da Dios que no merecemos. Pero en muchos lugares hoy le predican a la gente que la gente se merece todo. Pero Jesús en este mensaje, en su momento, Él no buscó suavizar el mensaje. Él no buscó maquillar el mensaje para que se escuchara bonito. Al contrario, lo que hizo Jesús fue radicalizar ese mensaje. ¿Por qué? Porque a Jesús al final no le preocupaba que a muchas personas no les gustara el mensaje. A Jesús al final no le preocupaba que a muchas personas no les pareciera correcto el mensaje. ¿Por qué a nosotros hoy sí? Porque en muchos lugares hay pastores que sí se preocupan porque a la gente les gusta el mensaje. Y entonces maquillan el mensaje, hablan bonito el mensaje,
porque les preocupa que la gente no le guste el mensaje y no vuelva. Nosotros no podemos caer en eso. Así se quede uno solo en la iglesia, pero que esté realmente buscando al Señor, es mejor que tener a 100 entretenidos allí, ¿cierto? 100 que no se han determinado. Por eso Mateo capítulo 10, que es el capítulo que hemos venido estudiando, ese capítulo que se conoce como el capítulo de la misión. Él está enviando a sus discípulos a una misión, a predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero Él no los engaña con promesas triunfalistas. Él nunca les dijo, vayan, que a ustedes a donde vayan los van a recibir bien, los van mejor dicho, como reyes. No, Él les dijo que seguirlo y compartir el Evangelio les iba a traer un costo, un costo que era duro de afrontar. Ellos iban a tener que experimentar rechazo, división familiar, persecución, incluso hasta la muerte tal vez. Ninguno de ellos tuvo que verse preocupado porque los recibieran bien y porque demasiadas atenciones, ¿no? Tal vez en muchos lugares ni siquiera los quisieron recibir. Por eso desde nuestra perspectiva bautista reformada, este texto que hoy leímos nos confronta con la doctrina del verdadero discipulado, de lo que significa ser un verdadero discípulo. Tiene que ver con la inseparable o con la doctrina de Cristo, la elección eficaz, la perseverancia de los santos, porque la gracia que salva también es la gracia que nos llama a morir. Nosotros no hemos sido llamados para ser creyentes cómodos, cristianos que les han dicho su vida ahora va a ser color de rosa, ahora usted va a vivir, mejor dicho, como dijo alguien por ahí, ahorita va a vivir sabroso. No, el Evangelio no es para que nosotros vivamos sabroso, el Evangelio es para que nos miremos como realmente somos, como personas malas delante de Dios. Tal vez la gente puede vernos como personas buenas, hablar bien de nosotros, ¿cierto? Es que Julanito es excelente persona, pero Dios no nos ve así. Él nos ve como realmente somos y a pesar de eso Él nos ama. Cuando usted conoce a una persona realmente como es, si es mala, ¿usted la ama? ¿Usted va a amar a esa persona si es mala? Si es odiosa, si es chismosa, si le gusta hablar mal de la gente, si es envidiosa, si mantiene buscando cómo hacer el mal a los demás. Cuando usted conoce que esa persona realmente es así, ¿usted la va a amar? No, usted no la va a amar, usted va a querer estar lejos de esa persona, usted no va a querer tener ningún tipo de relación con esa persona. Pero gracias a Dios, Dios no es así. Por eso esa gracia que nos llama un día para salvarnos, también nos está llamando a que muramos a todo eso que a nosotros nos gusta, a todo eso que nosotros queremos hacer. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado Cristo y el costo del discipulado. Cristo y el costo del discipulado. Así es el tema de hoy. Cristo y el costo del discipulado. Pero antes de entrar de lleno al mensaje, voy a dar una vueltica primero por el contexto, ¿cierto? Mateo le está escribiendo a una audiencia que es judía, mayormente judía. Y para esos judíos, la familia era lo más importante. El honor, la lealtad eran valores supremos en la cultura judía de ese momento. Por eso cuando un judío en el siglo I se convertía a Cristo, esa conversión a Cristo implicaba con mucha frecuencia que ese judío fuera expulsado de la sinagoga, que dentro de su familia hubiera ruptura porque ya no lo querían tener en su casa, ni sus amigos querían hablar con él. Ese judío empezaba a sufrir una persecución social. Eso era lo que implicaba convertirse a Cristo en su época, en el siglo I. Hoy pasa todavía. Por ejemplo, si un musulmán se convierte al cristianismo, tiene que irse lejos porque la familia incluso puede ser leal. Por eso las palabras de Jesús, esas que leímos ahora, no las podemos tomar solamente como una hipérbole, como algo exagerado,
sino como una descripción real de lo que significa el costo de seguir a Jesús en un mundo hostil al reino de Dios. En la época de Jesús, ellos predicaron a un mundo que era hostil al reino de Dios. Y hoy nosotros le compartimos el Evangelio a unas personas dentro de un mundo que es hostil al reino de Dios. Porque nadie se pone feliz porque usted le vaya a compartir el Evangelio. Cuando usted le va a hablar a alguien del Evangelio, ¡ay, qué chévere que me vas a hablar del Evangelio! Porque hace rato que nadie me habla de eso. Qué bueno que usted me va a hablar. Y cuando usted termina de hablar, le dice, ¿cuándo me vuelve a hablar? ¿Cuándo nos volvemos a sentar? No. Cuando usted le habla a alguien del Evangelio, esa persona después de eso le va a huir a cualquier conversación que pueda tener con usted, porque siente que usted le va a volver a hablar de eso. Esa persona no te quiere volver a ver. Máximo el saludo. Porque cuando usted va a sentar, ay, será que ya me va a volver a hablar de eso. Es un mundo hostil al reino de Dios. Por eso ese discurso misionero del capítulo 10 está enmarcado en la expansión del reino de Dios, pero en medio de una oposición al reino de Dios. Si los apóstoles no pudieron esperar una aceptación y un buen recibimiento al mensaje, nosotros tampoco podemos esperar lo mismo. Nosotros no podemos esperar lo mismo. Cristo aquí lo que está haciendo en este pasaje que leímos hoy es que él afirma esa autoridad absoluta sobre los afectos humanos más profundos. ¿Qué quiere decir eso? Él está colocándose por encima de todo lo que usted quiere, de todo lo que a usted le gusta. O sea, teológicamente hablando, el pasaje aquí lo que está haciendo es que subraya que la lealtad a Cristo tiene que ser lo primero, lo más importante, el criterio supremo de la fe verdadera. Si su fe es una fe verdadera, Cristo va a ser lo primero en su vida. Y eso lo evidencia la obra regeneradora del Espíritu Santo en el creyente. Eso se nota en la persona que ya ha nacido de nuevo. El primer punto que vamos a leer está en el verso 34. El primer punto es: Cristo no trae una paz superficial, sino una confrontación inevitable. Cristo no trae una paz superficial, sino una confrontación inevitable. Verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y la espada, cuando Jesús habla de espada, él está hablando de espada como una metáfora. Él no está hablando de violencia real. No quiere decir que ahora el que no me crea, entonces lo matamos. No, Jesús no está diciendo, porque si él dijera eso, estaría contradiciendo su identidad de príncipe de paz, como dice Isaías. Él no va a contradecir eso. La espada es un símbolo de división, es un símbolo de conflicto. Porque el Evangelio revela y separa. ¿Qué quiere decir eso? El Evangelio va a revelar quiénes realmente son discípulos y quiénes no. Entonces el Evangelio va a separar la luz de las tinieblas, la verdad del error. Por eso él dice: no he venido a traer paz, sino espada, división, conflicto. Puede separar al creyente del no creyente, al error de la verdad, a la luz de la tiniebla. Aunque el mensaje de Jesús, como he mostrado en el Sermón del Monte, que lo estudiamos también hace tiempo, es un mensaje de paz. El Sermón del Monte, de hecho, es un mensaje de paz, pero que es un mensaje que, llamando al individuo a un compromiso radical con Jesús, entonces ese mensaje de paz divide a quienes aceptan el mensaje y a quienes no lo aceptan. Por eso la división entre esas dos opciones, entre los que aceptaron el mensaje y los que no aceptaron el mensaje, explica por qué Jesús ha venido a traer paz. Perdón, no ha venido a traer paz, sino espada. Porque el mensaje va a ser aceptado por unos y rechazado por otros. Ahí va a haber división. Por eso la verdad, la paz verdadera, solamente es posible después del conflicto con el pecado. ¿Cómo así? Pues que la paz con Dios, que es la que el ser humano tiene que buscar primero, precede o va antes que cualquier paz horizontal. Nosotros tenemos una relación horizontal con nuestro prójimo,
Pero antes de yo tener paz con mi prójimo, primero tengo que tener paz con Dios. El mundo hoy pide paz. Hoy el mundo está pidiendo que cesen las guerras, que cese la violencia, que haya paz, pero no va a haber paz en el mundo porque el mundo allá afuera no está en paz con Dios. Primero tienen que estar en paz con Dios. Por eso el Evangelio confronta el corazón del hombre. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted recibe a Cristo en su corazón es confrontado. Y cuando su corazón es confrontado, empieza a producir algo que es inevitable y es una tensión, un conflicto con el pecado, una tensión, un conflicto con el mundo caído en el que usted está viviendo. Por eso, la verdadera paz solamente es posible después del conflicto del pecado. Usted tiene un conflicto con sus amigos, con sus conocidos, porque usted ya no se emborracha, o porque el que robaba ya no roba. Ahí va a tener un conflicto con él mismo, pero también con las otras personas que hacían la misma actividad. Pablo a los Romanos en el capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros primero buscamos estar justificados con Dios, tenemos paz con Él y podemos tener paz con Él. Corazón regenerado, primero va a estar en paz con Dios y después con el hombre. Un corazón no regenerado no puede estar en paz con el mundo. Un corazón no regenerado todavía siente odios, resentimientos, amarguras, celos, contiendas, divisiones. No puede tener paz con el prójimo. Lucas 12:51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino división. Segundo, el Evangelio divide incluso los vínculos más cercanos. El Evangelio divide incluso los vínculos más cercanos. Verso 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La nueva versión internacional dice, no crean que he venido a traer, verso 35, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Entonces la lealtad que el Señor busca, la lealtad que Cristo merece, supera cualquier lealtad familiar. Aquí Jesús está citando a Miqueas. Miqueas capítulo 7, verso 6, dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Por qué cita Jesús a Miqueas? Porque él quería mostrar que esa división ya se había dado de antes, ya se había sido anticipada en tiempos de apostasía. Cuando un miembro de la familia sigue a Cristo, cuando un miembro de la familia decide caminar en una dirección diferente a la que camina el resto de su casa, esa nueva lealtad que es a Cristo redefine las demás lealtades que tiene. Por eso a veces hay conflictos en la casa porque hay una persona o dos que van a la iglesia y los otros no van. Hay cosas que en la casa ya no se empiezan a permitir y eso trae conflictos. ¿Por qué? Porque la familia no es un ídolo intocable. La familia no es un ídolo intocable, aunque muchas personas creen que su familia es... No. O sea, sí, pero no. Después, primero es Cristo. Por eso nosotros tenemos que ver que cualquier afecto que compita en el corazón del hombre, cualquier afecto que compita con Cristo ya es idolatría. La gracia redentora de Cristo reordena todos esos amores que nosotros tenemos. Hay gente que dice, es que el motor de mi vida es mi hijo, es mi hija, es mi familia. No, el motor de su vida tiene que ser Cristo. Dice, porque he venido para poner en disensión, o sea, en división, al hombre contra su padre, y termina diciendo que los enemigos del hombre son los de su casa. Esa línea divisora entre los que aceptan a Jesús y los que lo rechazan va a pasar por muchas familias.
Ha pasado por muchas familias desde que Cristo se fue hasta hoy. Por eso esa espada de la que Jesús está hablando al principio, pues va a atravesar por muchas casas. Va a tener que atravesar muchas familias esa espada. Lucas en el capítulo 14, versículo 26 dice algo parecido. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero aquí lo que está diciendo en el libro de Lucas no es odio, no está hablando de odio literal, ¿no? Él está haciendo un énfasis en que usted tiene que priorizar algo, y ese algo es Cristo, ese alguien es Cristo. Ahí está dando una prioridad absoluta. No es que yo ahora voy a la iglesia y ya odio a mi papá, odio a mis hermanos, odio a mi familia, no. Los sigo amando, pero mi prioridad ya no van a ser ellos. El primer lugar en mi vida ahorita es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo exige una devoción suprema e indivisible, es el punto 3. Cristo exige una devoción suprema e indivisible, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Debemos amar a Cristo más que a esos seres queridos, que esos seres son allegados a nosotros. Porque Cristo no permite términos medios. Él no permite segundos lugares. Él no permite grises. Él es blanco o negro. O me ama a mí o no me ama a mí. Hay cristianos que tienen a Jesús en el segundo lugar, o en el tercer lugar, o en el cuarto lugar, o en el último lugar. Pero un cristiano verdadero tiene que tener a Jesús en primer lugar. Por encima de todo y por encima de todos. Así a todos no les gusta. El que ama más a padre o madre no es digno de Cristo. No es digno de Cristo. Es que yo no volví a la iglesia porque a mi marido no le gusta o a mi mujer no le gusta. Es que yo no volví a la iglesia porque a mis hijos no les gusta. Es que yo no volví a la iglesia porque el trabajo o porque esto, porque no. Usted no es digno de Cristo entonces. Aquí no se trata de mérito. Ser digno es digno de mí no significa mérito, sino que ser digno de Cristo es la coherencia que tiene que tener la naturaleza del discípulo. Tu discipulado, esa decisión en la que usted camina ahora en Cristo, tiene que ser coherente con su vida. Yo no puedo decir que soy discípulo del Señor, pero hago mi vida como a mí me da la gana. Me acuerdo de Dios de vez en cuando. No, no es un mérito, sino que es la coherencia de lo que yo estoy haciendo con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy creyendo. Así que, palabras más o palabras menos, Jesús está explicando que el discípulo debe amar y seguir a Jesús por encima de todo, por encima de todos. Y eso alguien podría decir, eso es fanatismo, ¿cierto? Alguien puede decir, es que eso es fanatismo, es que van allá y les lavan la cabeza y ahora por eso es que ya no volvimos a ver a mi papá ni a mi mamá en nada, o que uno los invita a algo y ya no les gusta. No, es porque tenemos que ser coherentes. No es que nos vamos a aislar del mundo, ¿no? De las personas, no se trata de eso, se trata de no practicar lo que los demás practican. Yo ya no vuelvo a hacer lo que hacía antes. Nuestra devoción a Jesús debe sobrepasar incluso la devoción que le tenemos a nuestra propia casa, a nuestra familia. La evidencia de la elección se va a manifestar en esta prioridad. Juan Calvino afirmó que la fe verdadera nunca permanece sola, sino que produce obediencia. No somos
salvos por amar a Cristo más, pero quienes han sido regenerados inevitablemente lo aman sobre todas las cosas. ¿Entiendes? Por eso el peligro más grande de la idolatría no viene de lo que creemos que es malo, sino de lo que es bueno, como el amor que hay dentro de la casa, entre familiares. Porque es ese amor el mayor peligro que usted y yo podemos tener porque distorsiona lo que realmente es prioridad en nuestra vida. Eso puede distorsionar lo que realmente está primero en nosotros y entonces desplazamos lo que realmente es bueno para nosotros. Hay gente que ha desplazado en la iglesia a Cristo por otras cosas, porque otras cosas son su prioridad, porque creen que eso es bueno, y de eso bueno es que viene lo malo, ¿no? Uno puede decir, no, es que ser idólatra es tener una imagen en la casa, pero resulta que tal vez esa imagen que usted tiene, la que usted es idólatra, es sus hijos, es su pareja, o es su trabajo. Usted puede estar creyendo que no es así, pero seguramente usted es su ídolo, o es el dinero, o es su trabajo, o es su familia, o es usted mismo. Y está desplazando lo que realmente es lo más importante. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y a veces hay gente que no está de acuerdo con esto. Hay personas que dicen, no, es que yo creo que eso no es así, yo creo que es que está exagerando. Entonces tiene que decirle a Jesús que está exagerando, porque uno está repitiendo lo que él dijo. Dígale exagerado a él. Eso es lo que nos lleva al siguiente punto. El discipulado implica muerte antes que vida. Seguir a Cristo, tomar la cruz, seguir en pos de Él, significa muerte. El verso 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, tomar la cruz es aceptar incluso la vergüenza y el sufrimiento. Eso tiene que ver tomar la cruz. En el siglo primero, la cruz no era como tal vez hoy en día es tomada la cruz, sino como en esa época no era un símbolo religioso como tal vez hoy es. Hoy cuando ven una cruz, la asocian con religión, ¿no? En la época del siglo primero no era un símbolo religioso, era un símbolo de muerte, era un instrumento de muerte y de muerte pública, ¿sí? Por eso Jesús está diciendo, tome su cruz. Jesús está, cuando le está diciendo a la persona, tome su cruz, le está diciendo que, o lo está llamando a una entrega total, completa, que incluye desprecio social, rechazo, persecución, sufrimiento real. Eso es lo que le está pidiendo el Señor a usted cuando le dice tome su cruz y sígame. Tome su cruz, no importa que a usted lo rechacen sus amigos, que a usted ahorita lo desprecien sus vecinos, que usted ahorita le empiece a caer mal a su familia, que usted ahorita tenga que sufrir por el rechazo. Pues si usted me quiere seguir, tome su cruz, tome su cruz. El discípulo debe seguir a Jesús hasta el punto de tomar su cruz y seguirlo cada día. Porque ser cristiano no es un paseo. Ser cristiano no es un paseo. Por eso en el siglo primero, cuando una persona tomaba una cruz, y en los tiempos de Jesús, cuando una persona tomaba una cruz, era solamente por una razón. ¿Sabe por qué? Porque iba a morir. El que llevaba una cruz era porque iba a morir. En esa época, la cruz no negociaba, la cruz no se comprometía, la cruz no hacía tratos. Es decir, que en el momento que una persona tomaba la cruz ya no había vuelta atrás, se iba a morir. Se iba a morir. Esa persona no podía colocar algún tipo de condición, venga, negociemos esto, no. Si usted ya tiene la cruz es porque usted ya se va a morir. La única esperanza que tal vez tenía esa persona, si era un judío que creía, él pensaba en la resurrección.
en la vida después de la resurrección. Era tal vez lo único que en algo le traía cierta calma o tranquilidad, pero se iba a morir. La cruz es fruto de la unión con Cristo. Por eso desde la soteriología reformada, el creyente está unido a Cristo en su muerte y resurrección. Pero ahí les dejo de tarea que lean Romanos 6. La cruz no gana la salvación, pero es evidencia de una fe viva. Cuando usted toma su cruz cada día y sigue a Jesús, está demostrando una fe viva. Hay personas que dicen que son cristianos, pero no llevan la cruz. Cuando dice su cruz, en el verso, el que toma su cruz, es decir, tu cruz, esa cruz suya no es un problema. Esa cruz suya no es una prueba que tal vez usted está atravesando, no. Significa que usted tomó su cruz y es que eso significa muerte, que usted está muriendo a sí mismo, a sus propios deseos, anhelos, sueños, esperanzas, a lo que a usted le gusta, a eso que usted lo hace sentir bien, eso que usted está haciendo y que le gusta, pero que tal vez no está bien delante de los ojos de Dios. Eso es morir. Eso es morir. Pero es una muerte para vida, ¿sí? Para resurrección en Dios. Por eso el discipulado implica muerte antes de vida. Marcos en el capítulo 8, verso 34 dice, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso que dijo Jesús en Marcos y que también lo estamos leyendo en Mateo, es el llamado universal al discipulado genuino. Es el llamado universal al discipulado genuino. Solamente los verdaderos discípulos de Cristo, de todas las épocas, toman su cruz y lo siguen cada día. Solo los verdaderos discípulos. Solo los verdaderos discípulos. No sé si hay unos que tengan una cruz más grande que otras, o más pesada que otras, pero todos llevan una cruz. Si es un verdadero discípulo. Por eso aquí en Mateo 10 es la primera mención de la cruz que se hace en Mateo, que no está asociada directamente con la crucifixión de Jesús. Por eso que está diciendo Jesús ahí es una declaración brutal, es extrema, porque está igualando al discipulado con el horror de la muerte, con el horror de la crucifixión, que eso era algo terrible, para decirlo a las personas de la época en la que Jesús vivía. Porque usted se imagina lo difícil que tenía que ser ver a una persona crucificada, muriendo ahí. ¿Cómo era de difícil ver que esa persona tenía que llevar la cruz al hombro hasta donde la iban a colocar? Y le daban látigo, y lo empujaban, y lo llevaban hasta allá, y luego lo clavaban vivo a esa cruz. El espectáculo tenía que ser difícil. Y cuando Jesús les dice a ellos, tomen su cruz y síganlo, y síganme, ellos les tenía que venir a la mente esas imágenes de las crucifixiones que eran públicas. Eso tuvo que haber sacudido la mente de los discípulos, de los seguidores de Jesús en ese momento. Por eso muchos decían, no, 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 esto no es para mí, esto no es para mí. Yo, y se iban. No todos los que escuchaban el mensaje se quedaban, porque seguir a Cristo es para machos, no es para cualquiera. Hoy usted le predica el Evangelio, hoy usted le dice a la persona, renuncie todo lo que a Dios no le gusta, y esa persona no va a querer renunciar a todo lo que a Dios no le gusta, porque a ella sí le gusta y se siente bien. Pensar en que de pronto a mí, mi círculo más cercano me pueda rechazar o me pueda ver con diferentes ojos por el hecho de que me volví cristiano, tal vez para muchas personas es difícil de aceptar. Como una vez yo le hablaba a un amigo, un conocido, y lo invitaba a la iglesia, y él me decía, pero allá hay muchachas bonitas, porque todavía, pues, ¿cierto? Y yo, no es que, no es por las muchachas que usted va ahí. Siempre me preguntaba que si había muchachas bonitas en la iglesia.
porque creen que ir a la iglesia o ser cristiano es una licencia para seguir viviendo como les gusta. Cuando usted les dice que hay un precio que pagar, un alto precio, la gente, el que no ha sido elegido por el Señor, no va a poder, no va a poder. Quinto, la gran paradoja del reino, perder para ganar. Esa es una paradoja, perder para ganar. Verso 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, aferrarse a la vida hoy es perderla para siempre, es perderla eternamente. Porque el hombre natural busca preservarse a sí mismo, busca cuidarse a sí mismo, porque el ser humano tiene un instinto de supervivencia que sale a flote en esos momentos en los que tal vez siente que hay peligro, siente que hay algo malo cerca, entonces busca cuidarse, ¿cierto? Pero en términos espirituales, usted puede decir que cuando una persona activa sus mecanismos de defensa, lo hace incluso para defenderse de Dios, porque nadie quiere perder lo que ha ganado, porque nadie quiere perder lo que está haciendo. O dígame si una persona que sostiene relaciones sexuales con diferentes personas en todo momento, a cada rato, cada 8 días está haciendo eso, y le dicen que tiene que dejar de hacer eso, ¿será que va a querer dejarlo haciendo lo que le gusta? O alguien que disfruta el licor, de la rumba, de salir, de fumar y de hacer cantidad de cosas, ¿cree que esa persona está dispuesta a dejar todo eso? Activa un mecanismo de defensa para defenderse de Dios, para defenderse de ese cristiano que le está hablando, porque esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado tiene que ver con autonomía, con independencia. La persona busca vivir para sí mismo, quiere vivir en independencia de Dios, en autonomía de Dios. Quieren que pueden hacer las cosas solos. Por eso la persona que vive para sí mismo, el creyente o la persona que se dice ser creyente y vive para sí mismo, que vive en autonomía, en independencia de Dios, demuestra que todavía no ha nacido de nuevo, que no tiene un corazón regenerado. Se aferran a su vida hoy y la están perdiendo por toda la eternidad. Se aferran al dinero hoy, a los negocios hoy, al éxito, a la fama o a cualquier cosa aquí en la tierra. ¿Por cuánto tiempo? 20, 30, 40, 80 años. Se mueren y perdieron su vida por la eternidad. Perder la vida por Cristo es hallarla verdaderamente. Cuando nosotros hallamos la vida en Cristo, tal vez, hoy no disfrutemos como disfrutan las otras personas. Porque nuestro concepto de disfrutar la vida no es el mismo que tiene el mundo. ¿Cierto? Por eso dicen que a los cristianos les gusta comer, que comen mucho, ¿no? Porque disfrutamos más comiendo que tomando, pero esa vida eterna no es solamente futura, no es lejana, no es en el más allá, es una realidad presente, porque estamos en una comunión con Cristo todos los días, todo el tiempo. Por eso, por eso hablábamos en la clase que a veces vemos los martes, los miércoles, la perseverancia de los santos. ¿Sí? La perseverancia de los santos se manifiesta en una vida entregada a Cristo diariamente. En eso perseveramos los santos. En una vida que se entrega a Cristo todos los días. Por eso el creyente, el discípulo, vive en esa paradoja. Pierde lo que el mundo ofrece, entre comillas, pero está ganando algo maravilloso. Por eso para muchas personas que inician en el cristianismo, al principio les duele dejar tantas cosas, dejar de hacer tantas actividades que antes practicaban. Pero solamente encontramos la vida si la perdemos. Y solamente vivimos cuando morimos. Cuando morimos. La vida de resurrección solo va a venir después de que usted y yo hemos tomado nuestra cruz para seguir a Cristo todos los días. Cuando morimos a nosotros mismos todos los días.
Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Charles Spurgeon al respecto dice, tomando la cruz, hemos de seguir en pos de Jesús. El tomar una cruz sin seguir a Cristo es un pobre asunto. Un cristiano que va de la cruz no es cristiano, pero un portador de la cruz que no sigue a Jesús igualmente pierde el blanco. Para terminar, el pasaje que leímos, ese de Mateo 10, 34 al 39, nos obliga a que usted y yo examinemos con honestidad espiritual lo que realmente somos como creyentes, como cristianos. Jesús no está buscando admiradores, Jesús no está buscando seguidores, Jesús no está buscando fans, Él está buscando discípulos, discípulos que lo sigan fielmente. Y Él no nos va a ofrecer una fe cómoda, Él no nos va a ofrecer una vida de prosperidad, Él nos está ofreciendo una cruz, una cruz. Cuando alguien lo invita a algún lado, pero es algo aburrido, en un lugar maluco, ¿usted va? Tal vez no, pero si va con un desánimo, no, que vine por acá. Y es prácticamente así lo que el Señor nos está ofreciendo, una cruz. ¿Será que el Señor nos ofrezca una cruz es atractivo? No es atractivo. Y no es atractivo porque nosotros vivimos en una cultura que idolatra la comodidad, el bienestar, la prosperidad, la familia, el éxito, la autorrealización. Y en esa sociedad que vive todo esto, presentamos a Cristo como un Señor absoluto que te dice no, no cuente con nada de eso. Cuente con morir, cuente con el sufrimiento, cuente con la persecución, cuente con el rechazo. Entonces uno que dice, no, esa invitación como que no me gusta. Y si no le gusta y no la acepta, entonces usted no va a ser un discípulo. El Señor nos está diciendo que el primer lugar de nuestra vida es para quién, para Él. Entonces tenemos que decir, ¿aceptamos o no el desafío? Al final la pregunta que nos tenemos que hacer no es si el texto es duro, no es si la palabra es difícil, es más bien si nuestra fe es auténtica. Mi fe es auténtica, mi fe es real, ¿puedo ser el discípulo que el Señor espera que yo sea? ¿O dejo de perder mi plata y mi tiempo aquí? Si yo no soy ese discípulo, entonces yo dejo de perder mi plata y mi tiempo. Porque muchas personas han reducido el Evangelio a un accesorio en sus vidas. Van a la iglesia porque se volvió una costumbre, van a la iglesia porque cantan bonito, porque las canciones son bonitas, porque oran bonito, pero no lo viven. No han rendido su vida entera a Cristo, todavía tienen otras prioridades, todavía hay cosas más importantes que el Señor. Acuérdense que la gracia soberana, esa que nos salva, también nos llama a morir. Nos salvó, pero no para que vayamos en coche hasta el cielo, sino para que atravesemos un camino angosto, ¿cierto? Irregular, en el que estamos cayendo, levantándonos, cayéndonos, levantándonos, cayéndonos, levantándonos, sufriendo el rechazo, la exclusión, que la gente ya no quiere hablar con nosotros, que nos critiquen, que nos juzguen. Solamente aquellos que por la obra del Espíritu Santo en sus vidas pierden su vida por causa de Cristo, estos son los que la van a hallar para siempre. ¿Estamos o no estamos en ese grupo? Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén.